de introducción para el curso de Ingeniería Básica, Instrumentación y Control para el año 2023. Creo que me escuchan bien todos, ¿no? No hay problema con el sonido. Sí, sí. Este webinar o esta charla, digamos, pretende dar una idea de todo lo que van a contener los módulos, los 10 módulos que corresponde a este curso que se va a estar dando este año. Es la cuarta versión de este curso que estamos dando y de alguna manera vamos a ver cómo se gestó la necesidad de este curso. ¿Cómo surgió la idea de este curso? Bueno, vimos que había necesidad de conformar un curso donde se explicara los distintos elementos, componentes de lo que se llama instrumentación y control de plantas. ¿Por qué? Porque había necesidad insatisfecha de distintos integrantes, por ejemplo, en planta de gerentes técnicos, de personal de mantenimiento, de personal técnico a lo mejor que tiene que especificar o comprender funcionamiento de algún componente. O sea, realmente vimos que había una necesidad insatisfecha para tratar de cubrir, ¿no? Y esto fue la gestión de este curso. De ejemplificar y de tratar de explicar tecnologías y componentes de los sistemas de instrumentación y control de las plantas. Entonces, resumiendo un poquito, ¿cuál era la idea? Entonces, introducir temas y problemáticas más importantes de la tecnología de instrumentación y control de plantas para procesos industriales, destinados justamente a diferentes personas, ¿no? Técnicos, supervisores, ingenieros, personal de operación, mantenimiento, gerentes técnicos, etc. La idea es dar conceptos generales, criterios, últimas tecnologías, procedimientos y qué documentación se genera o se utiliza en esta ingeniería básica. ¿Cómo está armado este curso? Bueno, es un curso de 10 módulos, de 3 horas de duración cada uno, a dictarse los días lunes, en horario 17 a 20, con tecnología Zoom en principio, como estamos dando este webinar. Entonces vamos a ir directamente a qué temas comprende cada uno de los módulos. Desde ya les pido disculpas si se me va un poco la voz, pero una cosa que comento siempre que a los ingenieros el hablar demasiado no suele ser común, como a lo mejor a los abogados u otras especialidades. Entonces se nos puede ir un poquito la voz. Ténganme paciencia por ese lado. Entonces, bueno, el módulo 1A, el primer módulo del curso, va a corresponder a conceptos básicos de ingeniería básica. El concepto de ingeniería básica de instrumentos, se van a comentar las interrelaciones con otras disciplinas de este tipo de ingeniería, cómo se pasan de un diagrama de proceso a un diagrama PNID, se verán los distintos tipos de documentos. Después habrá conceptos de cableados. Perdón, pido a los que no silenciaron que silencien, por favor, sus máquinas. Así no hay confusión de quién está hablando. Vamos a hablar del funcionamiento de las oficinas de ingeniería, la documentación de los proyectos de ingeniería y a lo último, preparación de pliegos de ingeniería. Estos como temas principales del módulo. Vamos a ejemplificar algunas cositas. Bueno, acá ven distintos componentes de una planta de procesos, de los distintos equipos de procesos, tipos propios de instrumentación, un transmisor, un plano de ingeniería básica, una sala de control, válvula de control. Bueno, todos estos componentes son los que se
irán viendo durante el curso. Se va a explicar cómo se materializa la ingeniería de una planta, justamente. Es decir, que no son solamente la ingeniería, la elaboración de documentos o de planos o diseños. Actualmente la ingeniería moderna tiene diseños por maquetas, digamos, intervienen distintas tecnologías para generación y creación de ingeniería. Bueno, eso es simulaciones, etc. Eso se va a explicar también. Se va a ver, como decíamos, la interrelación de la instrumentación y control de una planta de procesos, con el resto de las especialidades de ingeniería de la planta. Pues, saben de que intervienen muchas especialidades, ¿no? Es decir, las plantas tienen cañería, instalaciones eléctricas, equipos de procesos, edificios, estructura. Bueno, se va a ejemplificar la relación de la instrumentación y control, que es la especialidad que nos compete con estas especialidades. Se va a ver también digamos, lo que implica la instrumentación y control de la planta, en definitiva, que es el cerebro que controla la planta, ¿correcto? Entonces, se va a hacer una explicación de eso. Vamos a ver también en este primer módulo las etapas de un proyecto de una planta que intervienen. Ustedes saben que un proyecto completo de una planta de procesos intervienen varias etapas, desde las etapas de inicio del proyecto, donde se ve la factibilidad del proyecto, hasta la concreción, la construcción, compra de equipo y demás. Bueno, la ingeniería básica se sitúa en esta etapa. Bueno, vamos a explicar bien qué implica la ingeniería básica del proyecto para que no haya confusión con las etapas siguientes, ingeniería de detalles. Vamos a ver también los documentos que corresponden a una ingeniería básica, tanto propios de la especialidad como del resto de las especialidades, cuáles son los documentos principales, como pueden ser un diagrama de cañería e instrumentos. Comúnmente en la jerga se denominan diagramas P&ID, de Piping and Instrumentos, ¿no? Y otros documentos que son importantes en una ingeniería completa, una planta, y en particular la parte de instrumentación y control, ¿no? Especificaciones técnicas, hojas de datos, listas de instrumentos, etc. Acá un ejemplo como para que ya tengan un pequeño adelante de un diagrama P&ID, ¿no? Cómo se ejemplifican los equipos de proceso, las cañerías, etc. Un ejemplo de una lista de instrumentos. Bueno, y se van a dar, por supuesto, conceptos generales, ya en este primer módulo, de los componentes de instrumentación y control, de transmisores, medidores, válvulas, sistemas de control, sistemas de supervisión y demás. Se van a explicar este tipo de elementos. Bueno, después, como este módulo corresponde a la ingeniería propiamente dicha, se explicará cómo se arman las oficinas de ingeniería moderna para armar estos proyectos. Y como decíamos antes, también veremos cómo se arman un pliego de ingeniería básica, etc. Bien. Ya en el segundo módulo vamos a entrar más en el detalle de los componentes de una instalación de instrumentación y control. En el módulo 2 se van a dar conceptos generales que corresponden, o definiciones generales que corresponden a todos los instrumentos de medición. Definiciones de errores, precisión, exactitud, rango, etcétera, que se utilizan para todos los componentes, medidores, transmisores, etcétera, que corresponden a una instalación de instrumentación y control. Y
En particular, ya comenzaremos en este módulo con una de las variables. Ustedes saben que en una planta de proceso intervienen variables, que son, digamos, los parámetros que se mantienen en una planta: la presión, la temperatura, el nivel de equipos, los caudales, etc. Esos se denominan variables. Bueno, vamos a estudiar en cada módulo las variables principales y cómo se seleccionan los medidores, transmisores, etcétera, de cada una de estas variables. En este módulo vamos a comenzar con la variable de presión, las distintas tecnologías de medición de presión, características particulares, conexiones a proceso, etcétera. Se van a ver las generalidades de los instrumentos de medición. Acá, como decíamos antes, se van a ver las variables principales, que decíamos antes: caudal, presión, temperatura, nivel, análisis. Veremos qué familias corresponden a los medidores, indicadores que se utilizan en una planta, ¿no? Sensores básicos, indicadores, transmisores, analizadores, elementos finales de control, etcétera, para que se vean las diferencias, ¿no?, de estos distintos componentes. Y los factores y consideraciones en la selección de estos instrumentos, ¿no? Hay distintos factores que intervienen en la selección, de qué tecnología tengo que usar, qué elementos me corresponde tener en cuenta, los usos, funciones, estándares, parámetros, etc. Bueno, todo esto se verá en detalle en este módulo. Algún ejemplo de tipos de cosas que se darán en detalle, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre precisión y exactitud, que muchas veces no está muy bien diferenciado, ¿no? Entonces, acá se pretenderá hacer, dejar en claro las diferencias, por ejemplo, en estas características de los instrumentos, ¿no? El rango, span, posición de cero, alcance, etcétera, que también son elementos o definiciones muy usuales en los elementos componentes de medición y control, las diferencias y cómo se utilizan, y consideraciones generales para la medición de presión, ¿no? ¿Qué cosas fundamentalmente tengo que tener en cuenta en esta variable? El tipo de sensores, los diferentes tipos de tecnología, las cápsulas, fuelles, las pláticas, etc. Y ejemplos de transmisores, indicadores, etc. Transmisores digitales. Bien. Vamos al tercer módulo. Si les queda alguna duda, consideren que después de esta explicación, esta introducción que va a ser muy general, tienen oportunidad vamos a tener una charla para que ustedes pregunten y si les queda alguna duda lo puedan manifestar. Esto que estamos ejemplificando no significa que sea necesariamente todo un detalle de todos los temas que se van a tratar en cada módulo. Es simplemente una introducción al tipo de temas que se van a ver, ¿no? ¿Correcto? Bien. El tercer módulo va a versar sobre la segunda variable, que es caudal, también de mucha importancia en las plantas de proceso. ¿Sí? ¿Contigo con café? También se verá toda la selección de los instrumentos de medición de caudal, especificaciones de los instrumentos, hojas de datos, etc. Entonces, ¿qué se verá en el módulo? Bueno, se verá como variable principal en mediciones fiscales, contabilidad de fluidos de planta y demás. Ustedes, ya para darle una pequeña introducción, si la planta vende, digamos, una planta de productora de combustible o de algún determinado producto, la tiene que medir, y si la venta está relacionada con esto, evidentemente la tiene que medir en forma
fiscal o certificada. Entonces, de ahí ya se dan cuenta la necesidad de una medición muy exacta del caudal. Los diferentes tipos de fluidos que puedo medir, líquidos, gaseosos, granulares, etc. Bueno, los rangos, si voy a medir en forma volumétrica o másica el caudal, las correcciones, sistemas mecánicos, electromecánicos estáticos. Acá vemos algún tipo de tecnologías de medición de caudal, por ejemplo, la medición con placo orificio, medidores volumétricos, etcétera, turbinas, todo esto se va a ver en detalle. La primera división de la medición de caudal, como decíamos antes, mediciones volumétricas o másicas. Bueno, fíjense las diferentes tecnologías y tipos que hay de mediciones. Se van a ver este tipo de diferencias para que ustedes vean cuáles son las diferencias principales entre una medición y otras. Las clasificaciones. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno selecciona un medidor de caudal? Bueno, propiedades, comportamiento, variables del producto, etc. Y bueno, como decíamos antes, se van a ir viendo las diferentes tecnologías. Por ejemplo, la placa orificio es una tecnología muy usada en las plantas de proceso. Ahí se verá en detalle, en el caso de la medición másica, por ejemplo, con un medidor Coriolis, un medidor electromagnético, son fabricantes de medidores. Les vuelvo a reiterar que silencien, por favor, las computadoras así. Por ahora se escucha mi voz únicamente, gracias. Diferente tecnología ultrasónica, un ejemplo de instalación en una planta, por ejemplo, una placa orificio con un medidor, transmisor, etc. Aguárdeme un segundito, por favor. Bien, siguiendo con el tema de las variables, el módulo 4A, va a ser la parte de medición de temperatura, la variable temperatura. En forma análoga a la variable que vimos antes, se van a ver los distintos tipos de mediciones, cómo se especifican instrumentos de medición de temperatura, etc. Se van a dar ejemplos de distintos medidores, desde un medidor local de temperatura, un termómetro, y bueno, medidores o sensores que se pueden utilizar, termostat, bulbos, un sensor con indicador en un tablero, un transmisor de temperatura, las termovainas que se utilizan para la medición, etc. Y se dan las consideraciones a la hora de diseñar un sistema de medición de temperatura, ¿no? También, de vuelta, es una variable fundamental en procesos, ¿no? La temperatura, porque depende de las velocidades de reacciones químicas, hornos, calderas, intercambiadores de calor, dependen de la operación de la temperatura. Entonces, hay la necesidad de medir y controlar correctamente esta variable. También control de seguridad de planta para que la temperatura no se vaya de un determinado valor de seguridad. Tecnología dependiente de los rangos, fluidos a monitorear, el tipo de fluido, el tipo de sensor, etc. Se verán los rangos donde se utiliza cada tipo de sensor, cuál es el sensor óptimo, los sistemas eléctricos de medición de temperatura, las termocuplas, termoresistencia, termistores, los diferentes tipos.
Los rangos de vuelta caemos según el rango de mediciones y el valor de medición de temperatura me condiciona la selección del sensor con el medidor, ¿no? Tipo de medidor. Esto se da bastante en las variables. Entonces, algún ejemplo de conversores de señal, según la tecnología que uso, se usó termocuplas o termoresistencia, tengo que colocar conversores de señal electrónica, entonces también se va a ver en detalle, ¿eh? Para termoresistencia y termocuplas. Y bien, llegamos al módulo 5, nivel. Bien, no me detengo realmente en los módulos, en las variables, porque simplemente quiero darle un pantallazo muy resumido de cuáles son las variables y cuáles son los temas que se van a tratar. El detalle, por supuesto, va a estar en cada uno de los módulos, en las 3 horas que se van a invertir en cada uno de los módulos, en cada una de las variables. Entonces, esto es simplemente una introducción general para que ustedes tengan idea de lo que se va a tratar. También quiero anticiparles que se verá una forma básica de especificación de cada medidor y demás, ¿no? Lo que se denominan hojas de datos o especificaciones técnicas, para que se vean cuáles son las variables principales, que esas sí se definen en una ingeniería básica. El quinto módulo, módulo 5A, es el de nivel, también otra de las variables importantes en una planta de proceso. ¿Por qué? Porque evidentemente el nivel de un recipiente, de un tanque, de una caldera, de una torre de destilación, etc., es una variable crítica. Entonces yo tengo también que medir los niveles con cierta precisión y cierta dinámica. Entonces de vuelta tengo que especificarlos correctamente a estos medidores. Entonces de vuelta, eso es otra de las variables principales para mediciones fiscales. Fíjense, como decíamos antes, de caudal. Si es una planta que vende un determinado producto y lo almacena, lo suele almacenar en tanques de almacenajes, y hay que medir el nivel de ese tanque correctamente, con precisión, para saber el volumen que tengo para vender, ¿correcto? Entonces ahí la importancia de una correcta medición de nivel. Se puede medir nivel como interfaz. Ustedes saben que hay fluidos que forman interfaces entre ellos. Bueno, hay que medir, el nivel se llama nivel de interfaces para medir dónde se ubica esa interfaz entre niveles entre ambos fluidos. Se pueden medir no solamente fluidos líquidos, sino polvos granulares, sucios, etc., ¿no? Todo eso también se va a ver cómo se miden con distintas tecnologías. Acá vemos algunas que se van a ver en el detalle del módulo, distintos sistemas de medición, si son transmisores, si son interruptores, indicadores, un indicador de nivel, un interruptor de nivel, medidores o transmisores de nivel por radar, una tecnología que se utiliza mucho últimamente, medidor por flotante, etc. Todo esto se va a ver en detalle en este. Acá más detalle de la medición de nivel por radar, que eso se va a ver también con una buena explicación para que se entienda, porque se utiliza mucho en las plantas modernas. Tipos de mediciones en los tanques, cómo se realiza, cómo se efectiviza. En tanques grandes, como hablábamos antes, de acumulación de niveles, tanques de venta, y cómo se instala un medidor de nivel para una medición fiscal, por ejemplo, los servomedidores, etc. Indicador magnético de nivel, otro tipo de medidor, los medidores por presión diferencial, transmisores de nivel, que según la presión de la columna líquida indican el nivel.
instalación de los instrumentos, cómo se instalan los instrumentos para medir nivel. Bien. Y llegamos al módulo 6A. Fíjense, ya hemos repasado las 4 variables principales de medición en las plantas, y ahora vamos a los elementos de control, ¿no? Es decir, vamos a ver que todos estos transmisores, bueno, indicadores no, pero todos los transmisores, sensores y demás, mandan sus señales a los elementos, a los sistemas de control que están en las plantas. Los sistemas de control procesan esas señales y las mandan a los elementos finales de control, que son válvulas de control, variadores de velocidad, etc. ¿Qué hacen esos elementos? Modifican los caudales que circulan por las válvulas en función de las variables que yo necesito modificar, ¿no? Que el sistema de control me pide modificar. Entonces, esto es un elemento de campo, lo llamamos elemento de campo, muy importante también. Entonces, el módulo 6A detalla estos elementos finales de control. Es un válvula de control de diferente tipo, globos, esféricas, mariposas, los actuadores, variadores de velocidad, que es este tipo de elementos finales de control, y finalmente cómo se calculan estos elementos. Se verá en este módulo, bueno, de vuelta, los rangos de caudal, tipo de fluido, las distintas funciones de los elementos de control, ¿no? Si son de regulación, si son de bloqueo, si son de seguridad, distintos tipos, lo que se denominan válvulas globo, esférica, tapón, los parámetros operativos, los materiales necesarios, las válvulas, los cuerpos internos, la calidad de la regulación que necesito yo, las curvas de regulación y los actuadores que van a tener estas válvulas. Acá se ven ejemplos de válvulas de control de diferentes tipos, válvulas que denominan válvulas cage, válvulas globo, autorreguladoras, esféricas, una válvula motorizada, un variador de velocidad que modifica la rotación de una bomba. Son todos elementos para modificar los caudales que circulan en una planta y en consecuencia modificar las variables que vimos antes. Recuerden, presión, caudal, temperatura, y eso es lo que se ve acá. Ejemplos de los internos, de las válvulas, de los actuadores. Bueno, todo esto se va a ver en detalle en este módulo. Las curvas inherentes de control de las válvulas, explicar la diferencia entre distintas curvas y por qué debo elegir una u otra cuando selecciono una válvula. Algún ejemplo real, fíjense, esta es una válvula de control que se intercala entre dos equipos, entre dos recipientes, en una planta. Regula, esta es una bomba, regula el caudal que se envía por este caño, ¿correcto? Para mantener a lo mejor el nivel o la presión, etc. Según lo que le dice el sistema de control que le manda la señal. Entonces, se va a ver el ejemplo de selección de la válvula en función de estos parámetros. Más ejemplos de diferentes tipos de válvulas, de rotatorio, mariposa esférica. Y acá vemos, bueno, el caso de una hoja de datos, por ejemplo, una válvula de control, cómo se especifica una válvula de control en ingeniería básica. Ejemplos de instalación, por acá ver cómo se instalan las válvulas. Esto es un módulo de planta que se arma en una fábrica y se envía a las plantas para armarlo como un mecano, ¿no? ¿Correcto? Ya vienen prearmados todos los equipos, los caños y los instrumentos y válvulas en este módulo. Va a haber ejemplos de los variadores de velocidad, también que se instalan para modificar la velocidad de la bomba y en consecuencia también el caudal, ¿no? En vez de modificar el caudal con la válvula de control, modifico la rotación, los RPM. Y finalmente, cómo se calcula la bomba, ¿no? Con software, o eventualmente también se puede hacer un cálculo manual, ¿no? Que ya está superado, digamos, por
en la evolución de la ingeniería y del cálculo por los distintos software que se pueden utilizar. Bien, vamos entonces al módulo, mandamos el tiempo, bien. Porque en la hora vamos a estar ya cerrando el webinar. Vamos al módulo séptimo, entonces ahora sí vamos directamente a la parte de los sistemas de control, monitoreo y seguridad. Todo lo que vimos en los módulos anteriores, salvo el de introducción, el primer módulo, fueron los elementos de campo, ¿no? Se llama elemento de campo lo que nosotros vemos cuando recorremos una planta de proceso. Si vamos por el medio de la planta, vemos transmisores, indicadores de presión, caudal, temperatura, distintos transmisores, sensores, etcétera, que envían su señal a los sistemas de control y después los sistemas de control mandan su señal a los elementos finales de control que vimos en el módulo anterior, ¿no? El válvulas, los reguladores o elementos de regulación de velocidad de goma, etc. Entonces, se va a ver en este módulo cuáles son los sistemas de control, monitoreo y de seguridad que se requieren para hacer este control. Entonces, se van a ver los conceptos básicos del lazo de control. El lazo de control es digamos, es el elemento básico del sistema de control. Y los diferentes tipos y las descripciones de los diferentes sistemas de control, y las interfaces con los operadores de las plantas. Veamos un poquito de ejemplo. Se verá el concepto básico del lazo de control, ¿no? Lo que decíamos antes, el transmisor que mide la variable, la manda al sistema de control, donde va a estar el módulo controlador, que va a procesar esta señal y va a dar su señal de salida que al elemento final de control, que va a modificar su caudal para este tipo de un intercambiador de calor. Esto se va a ver en detalle en este módulo. Se van a ver los diferentes tipos básicos de sistemas de control, ¿no? Los instrumentos unilazo, controladores programables, PDC, controladores programables de automación, SCADA, DCS, sistema de instrucción, sistema de control distribuido, el sistema de automatización de procesos. Principalmente el DCS y el PDC son, digamos, las columnas de, digamos, los sistemas de control junto con el SCADA, ¿no? Se va a ver en detalle más que nada estos tres componentes, la diferencia, ¿eh? Se va a ver en qué se diferencia un DCS, un sistema de control distribuido, ¿eh? ¿Por qué se denomina sistema de control distribuido? Donde la inteligencia está distribuida entre sus distintos componentes, y lo que se denomina la arquitectura típica, de cómo se arma un DCS, como los sensores, los transmisores mandan su señal a través de, esto lo vamos a ver luego, ¿no? En filbas o un bus de señal al sistema de control, y procesando la señal la devuelve a través al campo. Eso se llama arquitectura del sistema, que se va a ver un poco en detalle. Y bueno, también se va a explicar el otro tipo de sistema que se utiliza normalmente para señales discretas, controlador lógico programable, PLC, cómo se compone, o cómo que permiten implementar funciones. Normalmente en su inicio eran funciones discretas, o sea, era más de cierre y apertura de contacto, pero actualmente también puede hacer funciones analógicas de control, ¿no? Es decir, se confunde con el DCS. Bueno, esto se va a ver en detalle en este módulo, ¿no? De cómo se arma o cómo se compone el esquema básico del PLC, el controlador programable. Y finalmente también se verá el SCADA, que es un sistema de
supervisión y monitoreo, que también se utiliza bastante en monitoreo de sistemas, típicamente, por ejemplo, para un gasoducto, un poliducto, etcétera, se utilizan estos sistemas de monitoreo. El control se llama supervisor. Cómo se arma la arquitectura del sistema, cómo se compone, y no se va a ver en detalle en el propio. Y después se verán también dentro de este módulo las interfaces con los operadores, porque estos sistemas tienen que interfacear con el o los operadores de la sala de control, donde se ubican estos sistemas, ¿no? Imagínense los monitores de sus computadoras, bueno, están evidenciando los distintos partes de la planta, como puede ser esta pantalla, donde se muestra parte de los equipos de la planta con las distintas variables que están operando, y le están diciendo al operador qué caudales, qué presiones, qué temperatura, o se puede mostrar este otro tipo con los indicadores o los medidores para que el operador tenga idea de qué rango de presión, temperatura está en cada uno de los equipos. Esto se llama las interfaces hombre-máquina. Hay distintos tipos de pantallas, se verán también históricos, es cómo se sigue la tendencia de una variable a lo largo del tiempo, las tendencias, las alarmas, cuando se produce una alarma en la planta, cómo reacciona el sistema, si es una alarma de seguridad, una alarma de proceso, etc. Cómo se opera, cómo va a reaccionar el sistema, ¿no? ¿Correcto? Entonces, todo esto se va a ver en detalle en este. Bien. Finalmente, en el módulo octavo ya vamos a ver más en detalle cómo se implementan las estrategias de control. O sea, lo que hablamos anteriormente, en el módulo anterior, el séptimo, era el hardware, digamos, la máquina o la computadora que usaba yo para hacer el control. Ahora, yo como ingeniero técnico o especialista en mantenimiento, de repente me interesa saber cómo fue la estrategia que se seleccionó para hacer el control de un intercambiador, de una torre de destilación, de una caldera, de una bomba, etc. Entonces, todo eso se denominan estrategias de control. Entonces, todo eso se va a ver en detalle en este módulo. Se van a ver las distintas estrategias y cuáles son las comunes a utilizar en los distintos equipos. Entonces, acá se verá justamente el diseño de las estrategias de control que hay que tener en claro en cada caso, ¿no? Las distintas cosas a tener en claro para cada tipo de estrategia. Conocer el proceso, transitorio, arranque, extensiones, etc. Se van a dar ejemplos, por ejemplo, columna de destilación, qué variables principales tengo que tener en cuenta o controlar para hacer el control de una columna de destilación, ¿no? El nivel del fondo, la temperatura de la columna, el nivel del acumulador de tope, etc. Entonces, todo eso se va a ejemplificar. Se va a también hacer referencia a la respuesta de los sistemas, como es una respuesta de primer orden o segundo orden, porque esto también interviene en el tipo de sensores y transmisores que voy a utilizar y cómo voy a ajustar yo después el sistema de control. Porque todos estos controladores van a tener que tener sus ajustes. Tienen variables de ajuste que voy a tener que sintonizarlas o seleccionarlas. Entonces hay diferentes modos de control que se van a ver. Estos son principales, digamos, los de batallas. Que se van a ver los modos de control no proporcional, integral, derivativo, ¿no? Que se utilizan según el tipo de variable y estrategia de control que yo tenga que utilizar. Se va a ver otro tipo de controles ya más avanzados que se utilizan en las plantas, el control en cascada,
donde se utilizan ya dos controladores vinculados, un controlador que se llama master y un esclavo. Bueno, eso se va a ver también en detalle, cuándo debería utilizar un tipo de control en cascada y un tipo de control feed-forward o en adelantamiento, para que tengan idea de cuándo se utiliza. Un ejemplo de utilización, vamos a hablar de eso, cómo se controla un intercambiador de calor. Acá se van a ver un ejemplo con los lo que se denominan diagramas en bloque del control, ¿no? Si cada uno de los transmisores, controladores y demás se ejemplifica con diagramas en bloques. Veremos también en este módulo los controles de caldera, los diferentes tipos, que son de un elemento, dos elementos o tres elementos, según la cantidad de variables de la caldera, del tipo que van a intervenir en el control, ¿no? El caudal, el nivel, la presión del domo, etc., para perfeccionar el control y según la magnitud de la control. Esto también se podrá ver en detalle. Bien, ya llegamos, entonces, después de ver los sistemas de control, digamos, el hardware, y ver el software que vendría a ser las estrategias de control, cómo debería yo configurar estos sistemas de control, vamos un poco a cómo los tengo que vincular. Cómo tengo que vincular todo lo que puse en campo, los transmisores, los sensores, etcétera, las válvulas y demás, con mi sistema de control que los tengo en la sala de control. Bueno, ahí en el módulo 9A se va a ejemplificar los sistemas de transmisión de datos. ¿Qué sistema de transmisión de datos hay? De diferentes tipos, y cómo se utilizan y cuáles debería seleccionar. Distintos tipos de redes, buses, instrumentos sin conexión, sin cable, wireless, conexión a las salas y niveles administrativos. Bien, se verán esquemas generales de cómo se asciende la jerarquía de las señales, ¿no? Es decir, desde campo, las señales van ascendiendo hacia el sistema y están los diferentes niveles según la fábrica, ¿no? La supervisión, el nivel de fabricación, negocio, hasta el nivel gerencial, bueno, y cada componente, cómo interviene cada componente del sistema en las diferentes etapas, y qué voy a usar yo como transmisión de datos en cada uno, con distintos tipos de redes y jerárquicos. Entonces, saco un ejemplo general, como se van a ver el del proceso, el sensor, como a través de la red se va a comunicar al PLC y va a volver hacia el actuador y interaccionar el proceso. Por supuesto, se verá desde los sistemas sencillos, conexiones punto a punto, significa conectar directamente el sensor, transmisor al sistema de control, o utilizar los sistemas modernos. Esto era en la época analógica, donde solamente la señal era una señal analógica de un rango de 420 mA que llegaba al sistema. Pero después, una vez, más o menos mediados del 80, final del 80, en la actualidad, se desarrollaron los sistemas digitales que permiten, digamos, la mezcla de señal. Entonces, ahí se desarrollaron todas las redes y buses de señales. Con lo cual, digamos, muchas señales comparten una misma línea de transmisión. Entonces, eso posibilitó aliviar mucho el cableado de campo. Existen, por lo tanto, diferentes buses de señales. Entonces, ahí aparecen los buses de campo, que mandan las señales de transmisor y demás a los controladores. Y después, en la jerarquía superior, en salas de control, en salas administrativas, se utilizan otros buses o señales como pueden ser Ethernet, etcétera, con otra tecnología de transmisión de datos. Entonces, todo esto se va a ver en este módulo. Se van a ver las diferentes topologías
de conexión digital, ¿no? Bus, el anillo, etc. La topología o arquitectura general de conexión moderna, ¿no? Del sistema de control desde el campo hasta los sistemas de control administrativo. Se va a ver en detalle los usos de campo, cómo se componen o se arman, desde el transmisor. Fíjense, los tres transmisores utilizan la misma línea de transmisor para mandar su señal. Los diferentes tipos, tecnología, Fieldbus, Profibus, etc. Cómo se arma, digamos. Fíjense acá, las válvulas de control y los transmisores usan la misma línea de transmisión hacia el controlador por un bus de campo. Y distintas tecnologías que se utilizan actualmente. Digamos, muy conocidas son el Modbus, el Profibus, el Fieldbus, el Device-Net, el Foundation Fieldbus, etc. Bueno, eso se van a ver. Esta, por ejemplo, es una tecnología utilizada en fábrica, que se va a ver también. En fin, todas tecnologías digitales. Ejemplo de red ASIC, se va a ver también, que comprende, etc. Distintos tipos de redes de uso de campo, una arquitectura Modbus, cómo se compone, comparación de las redes según la transmisión, las topologías que pueden soportar, cómo pueden ser soportados, fibra óptica patentizada, etc. Se va a ver, bueno, también las comunicaciones wireless, que son sin cablecitos. El transmisor usa directamente una antena que transmite hacia la sala de control. Entonces, se verá también los distintos tipos de tecnologías que se utilizan, digamos, diferencias principales, y diferencia entre redes industriales y de datos. En una fábrica o en una planta se utiliza una red industrial, que es diferente a una red de datos que se puede utilizar en una red administrativa, cómo se especifica o cómo se hace. ¿Correcto? Bueno, bien. Llegamos al último módulo. Discúlpenme por la velocidad, pero prefiero darles un pantallazo muy general y después, en fin, si quedan dudas, las charlamos a continuación, pero no meterme en el detalle de cada módulo, pues solamente decir simplemente cada módulo va a tener el detalle de los temas y, por supuesto, mucho más ampliado, ¿no? Bueno, y el último módulo es la parte de seguridad, ¿no? En general, que esto es uno de los componentes de las plantas del proceso, también crítico en el diseño, ¿no? En elementos y sistemas de seguridad personal, operativa y patrimonial, ¿no? Ustedes saben que las plantas están sometidas, especialmente plantas que trabajan con elementos peligrosos, combustibles, elementos explosivos o tóxicos, etc. Tiene que tener, o deberían tener, sistemas de seguridad justamente para evitar escapes o condiciones de seguridad críticas o peligrosas. Bueno, acá intervienen los sistemas de seguridad, desde los sistemas mecánicos, digamos, que protegen puntualmente un incremento de presión, etc., hasta los sistemas elaborados o los últimos sistemas, que son los sistemas instrumentados de seguridad, donde la instrumentación y el control se hacen intervenir para justamente tener una planta segura. Eso va a estar todo ejemplificado en este. Se verá cómo se clasifican áreas peligrosas, que manejan combustible, etcétera, los métodos de protección, los distintos sensores de detección de método explosiva, humo, ruptura adultos, para el caso de plantas que están en zonas con descargas atmosféricas, sensores, etc. Bueno, se verán justamente lo que decíamos, elementos de seguridad personal con propios del equipo. Acá tienen una ola de seguridad que protege de un incremento de presión de instalación, y permite que no
no haya un incremento indeseado de presión. Y bueno, y los diferentes otros sistemas, ¿no? Un sensor que está midiendo presión y temperatura, un sistema lógico que procesa esta señal y manda eventualmente al corte de una señal de un combustible, etcétera, cuando esto detectó que la presión o el nivel o lo que fuera llegó a un nivel peligroso, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, todo eso lo hace el sistema en diferentes niveles, ¿correcto? Bueno, esto se va a ver en detalle. Acá vemos el caso de una planta donde ocurrió ya un siniestro, justamente no se aplicó esto, un sistema de control para prevenir esto, ¿no? Hubo accidentes emblemáticos, se van a hacer menciones, en una planta offshore, el Piper Alpha se fue emblemático, y todo esto que se sabe que cuestan cientos o miles de millones de dólares. Entonces, fíjense la importancia de estos sistemas. Se verá, como decíamos antes, cómo se clasifican las áreas peligrosas, es decir, las áreas que manejan combustibles, hay que clasificarlas según el tipo de combustibles y según esto, la selección de los sensores, transmisores y demás, depende del tipo de clasificación. Y por eso hay que realizar esta clasificación de áreas peligrosas. Hay diferentes normas americanas, europeas, que dictaminan cómo se deben clasificar. Bueno, esto se va a detallar, ¿no? La norma americana y la norma europea. Se ejemplificarán sensores, los sensores de gas, mezcla de explosiva, humos, que se utilizan para estos sistemas. Los distintos cerramientos, ¿no? Hay cerramientos que pueden controlar si hay una explosión en el interior del cerramiento, la pueden resistir y la llama sale fría, con lo cual no contagian, digamos, la explosión al resto, ¿no? Bueno, esto se va a ver cómo son estas clasificaciones de este tipo de cerramientos, los métodos de protección IEC, que son importantes, que son diferentes tipos para justamente este tipo de plantas, ¿no? Seguridad intrínseca, inversión en aceite, etc. Después, caso de plantas que tienen perturbaciones eléctricas, o caso de la propia planta que puede producir un arco interno, entonces es fundamental los sistemas de puesta a tierra, etc. Todo esto se va a ver en este módulo en particular. Diferentes tecnologías, módulos, por ejemplo, de protección para el caso de plantas sometidas a descargas atmosféricas, cómo se protegen estas sobretensiones que producen estas descargas. Estos son lo que se denominan sistemas anti-surge, son tarjetas especiales que se colocan en los sistemas de control, son tecnologías especiales. Y después se va a ver, se va a analizar más en detalle las causas de las fallas de los sistemas, ¿no? Es decir, ¿por qué fallan a los otros sistemas? Entonces se va a decir, la especificación del sistema fue errónea en 44%, el diseño en 15%, etc. Como para poner el ojo en estas distintas etapas. Entonces de ahí va a venir la definición de seguridad funcional. Vamos a ver, se va a ver en este módulo la definición de seguridad funcional, que es muy utilizada últimamente. Y dos estándares que son típicos para definir o especificar sistemas de seguridad funcional, que son la ISS 61508 y la ISS 61511. Esto se va a ver en este módulo particular. Para desarrollo de los sistemas instrumentados de seguridad. Que justamente son los sistemas que, utilizando componentes parametrizados de controles y transmisores donde se han parametrizado sistemas, cantidad de fallas, etc., logran mediante
armado de estos componentes, hacer un sistema seguro y decir que estoy utilizando un sistema instrumentado de seguridad. ¿Y con esto qué logro? Y logro bajar la frecuencia o la posibilidad de falla del sistema en un valor sumamente bajo, ¿no? Todo eso está estudiado y se verá en este módulo cómo se logra implementar el sistema instrumentado de seguridad. Lo que se denomina redundancia, si necesito utilizar redundancia para replicar algunos de estos sistemas, porque no me permite el sistema, por ejemplo, una central nuclear, no me permite una falla en el sistema principal, entonces tengo que tener explicado el sistema de control o de seguridad. Y finalmente, es lo que decíamos antes, cómo integro el nivel de seguridad que logré con el sistema instrumentado de seguridad con la probabilidad de falla del sistema, de acuerdo a mi requerimiento. Entonces, finalmente, se verá de acuerdo a la severidad de la consecuencia de la falla que yo necesito y a la frecuencia de esta falla, cuál es el nivel de seguridad del sistema instrumentado de seguridad que yo requiero. Es decir, a medida que aumenta el silo, que se denomina el nivel de seguridad, necesito mayor requerimiento de seguridad de este sistema instrumentado de seguridad. Todo esto se verá en este módulo en particular, que se dan cuenta cómo va a ir de menor a mayor desde los sistemas mecánicos a esta última tecnología que se está utilizando. Bien, con esto, probabilidad falla ante demanda, bueno, lo que decíamos antes, cómo se calcula ante una demanda de que el sistema reaccione, cómo puedo calcular exactamente la probabilidad de falla, ¿no? Para decir que mi sistema es seguro. Finalmente, bueno, con este último ejemplo, cerramos este módulo, último módulo 10, y cerramos este webinar de introducción de los 10 módulos que van a componer este curso. Así que vamos a dejar de compartir. Y bueno, bien, discúlpenme que fui muy rápido, pero la intención era hacer un pantallazo muy general del módulo, de cada uno de los módulos, para que ustedes se llevaran una idea de lo que iba a componer cada uno de los módulos, y realmente cuál es la idea principal del curso. Es dar un pantallazo general de cómo se arma un proyecto de ingeniería básica completo de una planta, y cómo una persona, digamos, con conocimiento técnico básico que esté en el rubro puede entender qué es un sistema de control, qué es un transmisor, qué es un sistema instrumentado de seguridad, qué es un bus de datos, una válvula de control, etc. Bien, quedo a la espera, o si alguno quiere preguntarme alguna cosa, pueden sacar sus micrófonos y estoy atento a sus cuestionamientos o requerimientos. Bueno, parece que se animaron mucho a hablar. Gustavo, ¿cómo está? O los dormí a todos. Es el calor. Es el calor. Hola, Eduardo, o puedo cambiar el título Hola. del curso, decir como el curso de TUSAM, hipnosis general para lograr un buen sueño. Bien, no sé, creo que se llevan una idea general de cada uno de los módulos. Les vuelvo a comentar en general a todos que la idea no es
detallar todos los temas que se van a tratar en cada módulo, son mucho más, digamos, complejos o completos cada módulo. El que tenga conocimiento de instrumentación y control, no piense que diga, pero esto es muy básico, van a tratar nada más que esto. No, no es así, porque fíjense que en 3 horas de duración de cada módulo se pueden tratar en detalle cada uno de los de variables, de componentes, etc. Y después cada módulo en sí mismo, cada docente va a dar lugar al final del módulo, inclusive según su política del módulo, para preguntas o requerimientos que tengan los estudiantes, ¿no? Bueno, por otra parte, creo que está en la divulgación que de cada módulo van a poder profundizar, bueno, haciendo un curso específico a continuación. Claro, correcto. Y una cosa importante que olvidé, a lo mejor decirlo, va a haber documentación, va a haber un apunte correspondiente a cada módulo, que la idea es adelantárselo previamente al dictado del módulo para que ustedes lo repasen, y eso les va a facilitar la comprensión y irlo siguiendo, digamos, con lo cual no tienen que, digamos, tomar apuntes de cada uno de los módulos. Entonces, eso es una ventaja que van a tener. Y después va a haber grabación de los módulos, con lo cual van a poder repetirle, digamos, el dictado del módulo. Si lamentablemente no pudieron asistir a alguno, bueno, la secretaria de la administración de ADECA lo graba y se pueden volver a repetir. O sea, por ese lado no van a tener problemas. Bueno, yo le diría que Gustavo, si querés, le podemos ofrecer que nos digan, que se presenten o que hagan alguna participación. Si alguno quiere presentarse o tenía otra expectativa, además nos interesa conocerlo para de alguna manera incorporarla en el diseño del curso. Les vuelvo a repetir, esta es la 4ª versión del curso que hemos ido adaptando a las necesidades generales, y la idea es esa, de justamente cumplimentar necesidades generales que tenga la gente. Y el curso es dictado por especialistas, por profesores, realmente gente que tiene, por supuesto no me quiero echar ninguna flor, no correspondería, ¿no? Pero en mi caso particular fui jefe del sector de instrumentación y control de Techin, de la compañía Techin durante un tiempo, y trabajé muchos años en instrumentación y control, ¿no? Y así como todos los docentes que intervienen son especialistas, son docentes, trabajan en compañías, o sea que hay digamos, mucha ciencia, digamos, volcada en el curso. En fin, espero que si no todos, la gran mayoría se anime a tomar el curso, ¿no? Que les va a ser muy interesante, les va a ser de mucha utilidad. Gustavo, le hago una consulta. Diego Peretti. Sí. ¿Hasta qué fecha hasta qué plazo hay para inscribirse al curso? Porque el curso comienza el 3, ¿no? Mira, el curso comienza el primer módulo en abril, así que creo que no tenés problema con la fecha de inscripción. Ok, gracias. Consultá por favor con la administración de ADECA, con la secretaria Karina, y no vas a tener problema. O ingresate al web, ¿no? Al web de ADECA, por diferentes medios puedes ingresar, y ahí tenés el detalle de los cursos. Sí, bueno, pero no va a tener inconvenientes prácticamente hasta la fecha. Okay, bueno. Y inclusive si al que se perdió la primera clase la puede ver con la grabación, que como hemos dicho se va o sea, si se inscribe va a ser autorizado a ver la grabación de la clase que se perdió. Y si falta también.
Correcto, correcto, porque inclusive hemos tenido casos de gente que se ha inscrito y por motivos de trabajo tuvo que viajar, demás, entonces para que no perdieran el módulo se lograba, ¿no? Y siempre quedamos a disposición todos los docentes, hablo acá en nombre de todos los docentes, quedamos a disposición en cualquier oportunidad, en cualquier módulo o altura del curso, a consultas que se puedan dar, inclusive de módulos dados, ¿no? Permiso, soy Sergio Esclani, ¿cómo están a todos? Todos buenas tardes. Les cuento que hay un descuento de 15% al 20 de marzo si se inscriben en forma anticipada. Eso es una fecha que, si estás preguntando hasta cuándo, evidentemente pienso que se puede inscribir prácticamente hasta el último día, pero por pago anticipado al 20 de marzo hay 15% de descuento, y veo también que se puede pagar el curso en 3 cuotas sin interés, por si aquellos que gustan financiar. Así que bueno, disculpen que me meta, pero entré a la página para ver las fechas y acá hemos encontrado alguna información. Perfecto, Sergio, muchas gracias por Ok. la asistencia. Bueno, es importante eso, decirlo, sí, realmente es muy importante para que la gente maneje la parte económica, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo una consulta respecto al módulo 8A de estrategias de control. Sí, justamente Es- lo da Sergio Clan. está bien. Así Tenía una que consulta porque en la página aparece el curso especializado de lazo de control 8B. ¿Están, digamos, son los dos lo mismo? ¿Están relacionados? O porque veo acá en la página, lo estaba buscando y no lo veía. bueno, hago una pequeña introducción y después le doy la palabra a Sergio. No te olvides de que este es un curso de ingeniería básica, entonces pretende dar todos los conceptos generales de cada uno de los temas. Es decir, vamos a hacer lo más exhaustivo posible para que ustedes vean todas las tecnologías, todos los distintos componentes, etcétera, pero en forma básica. Después de este curso, estos 10 módulos, se van a armar módulos especializados de cada uno de estos temas. En el caso del módulo que da Sergio Clan, que son estrategias de control, se va a dar el módulo de estrategias básico y después va a haber un módulo en concreto especializado. No sé cuál es tu pregunta concreta. Vos pensás que en este módulo se ven 3 horas, que este es un curso que normalmente se dicta en 3 días cuando es en detalle. Entonces va a haber un módulo, habla Sergio Esclani, por supuesto, el profesor. Hay un modulito, digamos, no un módulo de 3 horas donde se ven en forma general los principios de las estrategias de control, que es lo que hay que mirar, como para tener en cuenta cuando uno desarrolla una ingeniería básica. Si uno quiere desarrollar una estrategia de control sobre equipos en particular, calderas, columnas de destilación, cada una de esos equipos implica varias horas de explicar desde el punto de vista qué es el proceso y cómo se deben evaluar las distintas estrategias de control que existen sobre cada uno de ese tipo de equipamientos. Uno dice, voy a controlar una salida de temperatura de un intercambiador y hay más de 10 formas de controlarla. Entonces, eso se da en un curso dedicado. En este curso vamos a decir que hay más de varias formas de controlar la salida de temperatura de un intercambiador. Vamos a mencionar lo que es una cascada, un feed-forward, en donde se aplican en algunos de estos equipos, pero el desarrollo detallado evidentemente no es en este curso da la introducción para después tener que complementarse con los cursos detallados. Esto lo hacemos con casi todos los módulos, entiendo, ¿no, Gustavo? Sí, correcto, correcto. Esa era justamente la idea, para tratar de uniformar el grado de información que se daba en cada uno de los módulos. Entonces la idea era de vuelta, repito,
que se lleven ustedes después de los 10 módulos, qué comprende, qué componentes, qué comprende una ingeniería básica de una planta completa, para entender qué es un transmisor, qué es una variable, qué es una transmisión de datos, un fieldbus, qué es un sistema de control, un DCS, un PLC, una SCADA, qué es una bola de control, una globo, una esférica, cómo puedo seleccionarlo, qué cosas puedo tener en cuenta en general, etc. Entonces, esa es la idea. Después, si queremos ir al detalle, vamos a los módulos en detalle. Porque si incorporásemos todo el detalle en cada uno de los módulos, tendría que ser un curso de 100 módulos y no terminaría más. ¿Quién es la persona que ha preguntado? Si quedó clara la respuesta. Quedó claro, sí, gracias. Yo, Blanchini, Germán. Gracias, Germán. Bueno, y como comentario, podemos decir que durante el curso la idea está orientada, digamos, a que las personas puedan ver todos los temas desde el punto de vista de la ingeniería básica. Ingeniería básica significa tender a saber seleccionar, especificar la instrumentación, ¿no es cierto? Por supuesto que en los cursos más especializados van a ver un poco más como para poder entender el funcionamiento y ya, digamos, por ejemplo, lo que decía el profesor Sergio Eclani es, bueno, ya, digamos, tener noción de cómo armar el sistema, pero en la ingeniería básica, supóngase que tienen, digamos, algún elemento, van a estar orientados a que armen una hoja de datos, como para que eso se pueda solicitar. ¿Me equivoco, Gustavo? Por favor, corregime. No, perfecto. Esa es la idea, es decir, que ustedes se lleven la idea de repente ustedes están trabajando en una instalación de gas, ¿no? Para dar un ejemplo práctico. Están en una planta compresora o lo que fuera de gas y tienen que colocar un bloqueo de seguridad para un determinado circuito y le dicen, bueno, esto lo va a comandar un PLC, hay que seleccionar a ver qué tipo lo vamos a poner. Entonces ahí de repente acá ya pueden tener el concepto a través de este curso de que lo usual para este tipo de planta es usar válvulas esféricas o a lo mejor mariposa, y como un bloqueo, pero no sería un gasto demasiado grande poner una bola globo. Entonces ya pueden tener ese concepto como de ingeniería básica. Después, para especificar, en definitiva, ver qué interno, qué empaquetadura, qué material y demás, a lo mejor necesitamos un grado de detalle que se va a dar en un curso especializado. Pero ya sabemos qué familia, qué concepto general tenemos que aplicar para determinadas cosas, para que se lleven este tipo de conceptos, ¿no es cierto? Es decir, esa es la idea, que es en definitiva lo que se utiliza en una ingeniería básica. En una ingeniería básica se definen parámetros de tecnología a utilizar en las instalaciones, en base a la cual se va a desarrollar después la ingeniería de detalle. Pero ya es muy importante ya tener a ver qué tecnología, qué tipos de componentes voy a utilizar, qué tipo. Entonces, ahí ya tengo una idea concreta de lo que voy a hacer. Y después, en la ingeniería de detalle, ahí sí tengo que detallar, a lo mejor calcular, tengo que ver detalle, qué color le pongo a tal cosa, tal. Pero ya definí a grandes rasgos cómo voy a componer la planta, ¿no? ¿Correcto? Si me permitís agregar una pequeña cosa, Gustavo, me están escuchando, ¿no? Sí, sí. El asunto también pasa por lo siguiente. En la ingeniería básica, digamos, no es necesario, como dijo bien Gustavo, desarrollar en detalle cómo es la estrategia de control de la columna.
Lo que se necesita conocer sí es más aproximadamente la cantidad de instrumentos que se requieren, por ejemplo, en una columna de aspiración, en una caldera de entrada, los elementos finales de control, si va a haber variadores, si va a haber de velocidad sobre bombas de velocidad variable, o si va a haber válvulas de control neumáticas o motorizadas eléctricas, y eso se va definiendo en ingeniería básica. Dada la gran flexibilidad que hoy tienen los sistemas industriales, en la ingeniería de detalle se puede describir o implementar estrategias hasta complejas o avanzadas de control sobre esos equipos. Pero es como otra etapa. En la ingeniería básica, con las entradas, salidas y visualizando la complejidad del proceso, uno puede, digamos, ya especificar el sistema que quiere, las comunicaciones que quiere, los instrumentos que quiere, y después en la ingeniería de detalle ir hacia, bueno, esta columna, ¿hasta dónde llego? ¿Uso control simple de varios lazos? ¿Uso control en cascada? ¿Uso feed-forward? Hoy los sistemas me dan esas posibilidades en los sistemas industriales. Entonces no lo tengo que desarrollar en la ingeniería básica, pero sí tener un concepto como para no subespecificar. No puedo usar un relé inteligente para una columna de destilación para hacer las lógicas y el control. Tendré que usar un DSS, tendré que usar un PLC con cierto grado de capacidad para hacer ese procesamiento. Creo que esa es un poco, complementa por qué damos una introducción para que se sepa qué es lo que se requiere en estrategia económica, pero después, cuando desarrollamos la estrategia de verdad, bueno, ahí se hace más, se busca todas las implementaciones para cumplir lo que queremos lograr del proceso. Disculpen si me extendí, gracias chicos, hasta luego. Gracias, Sergio. Bien. Bueno, no sé si queda algo pendiente, vuelvo a repetir, disculpen un poco si fue un poco dinámico, pero quería que se llevaran una idea general, y con el calor que hace, realmente hablar 3 horas no me iba a dar la voz y los iba a aburrir. Entonces prefería darle una idea general y que después ustedes, si tenían alguna duda, lo complementaran. Bien, creo que hasta acá hemos llegado. Les vuelvo a repetir ahí lo que me recordó Sergio. Están a tiempo de anotarse. Hay un descuento, fíjense por favor, dentro de la información de ADECA en las redes, el descuento que pueden lograr para el curso general. Es muy, muy flexible, y al que le interesa claramente, yo le sugeriría que se anote. Bueno, y normalmente como comentario, creo que ya de administración, con los inscriptos se arma un grupo del curso, como para que todas estas consultas nos lleguen a los profesores, etc. Exactamente. Así que bueno, esperamos encontrarlos a todos cuando comience el curso, y que les sirva mucho. Bien, si no hay más observaciones, damos por finalizado el webinar. Les agradezco a todos la atención, y como les dije, espero que nos encontremos al comienzo del curso. El módulo 1 me van a tener que aguantar a mí, que es el primer módulo de introducción. En fin, bueno, les agradezco mucho y nos vemos entonces. Gracias. Gracias. Gustavo. Gracias. Eduardo. Gracias, chao, chao, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Besos. Gracias Eduardo, gracias Sergio, Norma, gracias. Normita. Chao, chao.